El pasillo. Trabajo como enfermero en el Hospital General de la Ciudad de México. Durante mis años de servicio, he sido testigo de innumerables episodios extraños, pero nada me preparó para la noche en la que un suceso perturbador se apoderó de cada rincón de este edificio. Esa noche parecía transcurrir con la monotonía de siempre, el murmullo constante de las máquinas, el zumbido lejano de los ventiladores y la tenue luz que se filtraba por los pasillos largos y solitarios. Sin embargo, el destino decidió que esa noche no sería como cualquier otra. Todo comenzó con la llegada de un hombre en estado crítico. Ingresó con un paro cardíaco y a pesar de todos nuestros esfuerzos y de aplicar cada técnica de reanimación, su corazón permaneció inerte. Tras luchar en vano, fue declarado muerto y trasladado a la morgue, como si el destino ya hubiese escrito su final. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda lógica y sembró en mí una semilla de terror que aún hoy me impide conciliar el sueño. Una hora después, mientras el silencio se había instalado en la unidad, una compañera me confesó haberlo visto de pie en el pasillo. Al principio pensamos que se trataba de algún error, de la confusión de una mente exhausta por el turno nocturno o quizá de un paciente diferente. Pero cuando me dirigí a la morgue para corroborar su historia, la escena me heló la sangre. La camilla en la que habíamos asegurado su cuerpo estaba vacía, sin rastro del hombre que, según las leyes de la medicina, debería haber reposado allí. Desde esa noche, algo cambió en el hospital. Cada vez que transitaba por el largo corredor que conectaba la sala de emergencias con la morgue, una sensación de inquietud me embargaba. No era solamente el peso del cansancio o la soledad que impone el turno nocturno, era algo más, una presencia que se escondía en la penumbra, que parecía acechar entre las sombras. Cada paso resonaba en el silencio y en ocasiones creía escuchar susurros apenas perceptibles, como si el edificio mismo intentara confesar secretos olvidados. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y recuerdos. La imagen del hombre, parado en el pasillo con una mirada vacía y perturbadora, se repitió en mis pesadillas de forma incesante. Al intentar convencernos a nosotros mismos de que se trataba de un efecto del agotamiento, los hechos se sucedían y se acumulaban, objetos que se movían solos, luces que parpadeaban sin razón, y un frío inexplicable que se colaba por las rendijas de las puertas mal selladas. Era como si el hospital se hubiera transformado en un organismo viviente, cuyos latidos se sincronizaban con el miedo y la desesperación de sus ocupantes. En mis momentos de soledad, decidí investigar la historia de este lugar. Busqué en archivos antiguos y leí relatos olvidados, descubriendo que el hospital había sido escenario de tragedias y desapariciones inexplicables durante décadas. Viejas anécdotas contaban que, en ocasiones, pacientes declarados muertos habían sido vistos vagando por los pasillos, como si un velo entre la vida y la muerte se rompiera temporalmente. Esta información, que podría parecer sacada de la ficción, adquirió un escalofriante sentido de realidad al conectarse con lo sucedido aquella fatídica noche. Una de las experiencias que más me marcó ocurrió en una noche particularmente oscura. Mientras realizaba mi ronda en un ala poco transitada, el ambiente se volvió casi insoportable. Las luces titilaban con una cadencia irregular y un frío penetrante se infiltraba en cada rincón. Fue entonces cuando, al doblar una esquina, me encontré frente a una figura que, aunque parecía humana, no tenía la naturalidad de un ser vivo. Allí estaba él, el hombre del paro cardíaco, parado en la entrada de una habitación abandonada. Su presencia era inexplicable, iluminado por una tenue luz que parecía emanar desde su interior. Sus ojos vacíos se clavaban en el vacío, como si buscaran algo imposible de encontrar. En ese instante, el terror se apoderó de mí de una manera que jamás había experimentado. El impacto fue tal que por varios minutos me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos y la sensación de que algo sobrenatural se manifestaba ante mí era abrumadora. Traté de recomponerme y continuar con mis labores, pero la imagen persistente del hombre me seguía, repitiéndose en cada rincón de mi mente y transformándose en un recordatorio constante de lo inexplicable. Cerraba los ojos esperando encontrar en el sueño el olvido, pero lo único que lograba era revivir esa espeluznante visión.
Esa noche fue apenas el comienzo de una serie de sucesos que, con el tiempo, desdibujaron la frontera entre la realidad y la pesadilla. Empecé a notar pequeños detalles, el murmullo de voces que parecían surgir de la nada, pasos que se desvanecían en el silencio y una espesa niebla que, inexplicablemente, se acumulaba en los pasillos, pese a la aparente claridad de la noche. El hospital, un edificio imponente y lleno de cicatrices del pasado, parecía cobrar vida en esas horas en las que la luz se desvanecía, dejando que la oscuridad hiciera morada en cada rincón. Con el paso de las semanas, mi cotidianidad se convirtió en una lucha interna contra la duda y el miedo. Cada vez que iniciaba mi turno, una mezcla de ansiedad y resignación me embargaba. Sabía que la noche podía traernos nuevos horrores, pero también comprendía que no podía abandonar mi deber. Las miradas cómplices y silenciosas de mis compañeros contaban historias que, a pesar de no ser verbalizadas, dejaban claro que no era el único que había experimentado lo inexplicable. En los susurros del personal se esbozaban relatos de pacientes que, tras ser dados por muertos, reaparecían en momentos y lugares insólitos, como si un velo se hubiera rasgado momentáneamente entre este mundo y otro. Una noche, mientras realizaba una ronda por el ala de emergencias, algo llamó mi atención. Los sonidos habituales se habían transformado en una cacofonía de ecos y murmullos. Caminé con cautela por un pasillo que rara vez era transitado, y pronto me percaté de una extraña vibración en el ambiente. Las luces, normalmente frías y estables, parpadeaban al compás de un latido inaudible. Fue entonces cuando, casi instintivamente, me vi impulsado a seguir un tenue resplandor que se escapaba de una puerta entreabierta. Con el corazón encogido, empujé la puerta y me encontré en una sala que parecía abandonada hacía tiempo. Allí, en medio de la penumbra, vi figuras que se desvanecían al instante en que intentaba enfocarlas. La escena se impregnaba de una tristeza y un terror tan intensos que por un breve momento, la realidad se volvió difusa y la lógica se desmoronó ante la inminente presencia de lo inexplicable. No pude evitar sentir que cada objeto, cada sombra y cada ruido era un presagio de algo mucho más oscuro. Esa noche, mientras caminaba de regreso a la enfermería, sentí de nuevo la presencia inconfundible de ese hombre. Su figura, pálida y espectral, parecía flotar al final del pasillo, observándome con una intensidad que helaba la sangre. No hubo palabras entre nosotros, su mirada lo decía todo, un llamado silente, una invitación a adentrarme aún más en el abismo del miedo. En ese instante comprendí que, una vez que se ha vislumbrado el velo entre la vida y la muerte, nada volverá a ser igual. A partir de aquel suceso, mi existencia se vio marcada por la presencia constante de lo inexplicable. Cada noche se convertía en una vigilia plagada de inquietud y terror. El rostro del hombre reaparecido se hacía eco en mis sueños y cada vez que cerraba los ojos, revivía el terror de su silenciosa advertencia. Con el paso del tiempo, la rutina del hospital se transformó en un escenario de horror en el que la muerte y la vida se entrelazaban de maneras que desafiaban cualquier explicación racional. El Hospital General, con sus paredes cargadas de historia y dolor, se revelaba como un lugar en el que el misterio y la tragedia convivían en un delicado equilibrio. Las historias de desapariciones inexplicables, de pacientes que regresaban de la muerte y de sombras que se deslizaban por los pasillos, se contaban en murmullos entre el personal. Nadie se atrevía a hablarlo abiertamente, pero en cada mirada se reflejaba el conocimiento tácito de que algo siniestro habitaba esos recovecos. En uno de esos largos turnos, mientras el cansancio y el temor se entrelazaban, decidí seguir un leve murmullo que provenía del fondo de un corredor casi olvidado. Con pasos lentos y cautelosos, me interné en un área donde la luz era casi inexistente y el frío se hacía más intenso. Allí, en la penumbra, observé una figura que avanzaba de forma mecánica y cadenciosa. No se parecía a ningún ser humano conocido, su andar era casi inhumano, y el ambiente a su alrededor parecía absorber la poca luz que había. El terror me invadió por completo, y en ese preciso instante comprendí que el hospital albergaba secretos que escapaban a la comprensión de la razón. Durante los días siguientes, la atmósfera se volvió casi insoportable. Mis turnos se transformaron en una sucesión de noches plagadas de presagios y silencios ominosos. La imagen del hombre, aquella aparición inexplicable,
se fundía en cada rincón, en el reflejo de un espejo, en la sombra de una puerta entreabierta o en el eco de unos pasos que parecían provenir del más allá. El terror se convirtió en mi compañero inseparable y la rutina diaria se vio empañada por una angustia que parecía no tener fin. En mis momentos de introspección, me obligué a buscar respuestas en la historia del hospital. Entre documentos viejos y relatos de antiguos empleados, hallé testimonios que hablaban de tragedias pasadas, de noches en las que pacientes olvidados por el tiempo regresaban para reclamar algo que se les había arrebatado. Estos relatos, que en un principio parecían leyendas urbanas, cobraron un cariz inquietante al conectar con mis propias experiencias. Descubrí que el hospital había sido, en épocas remotas, escenario de sucesos oscuros y rituales olvidados, donde la línea entre la vida y la muerte era difusa y los espíritus parecían vagar sin rumbo. Cada noche, al encender la tenue luz en mi modesto departamento, luchaba contra el peso de mis recuerdos. Aun cuando el sol asomaba por la ventana y las sombras retrocedían ante la claridad del amanecer, el eco de aquella noche y el rostro del hombre espectral se aferraban a mi mente. Era como si el hospital hubiera depositado en mí una marca imborrable, un recordatorio constante de que existen secretos que deberían permanecer ocultos. Esa marca me recordaba, a cada instante, la fragilidad de nuestra existencia y la cercanía de lo desconocido. He aprendido a vivir entre dos mundos, el de la rutina clínica y el de los misterios insondables que se ocultan tras cada puerta cerrada. A veces, al pasar frente a la sala de emergencias, percibo un leve suspiro, un murmullo apenas audible que me hiela la sangre. En esos momentos, el hospital se transforma en un escenario de espectros y sombras, donde cada sonido y cada vibración parecen presagiar una nueva aparición. El miedo se instala, silencioso pero penetrante, recordándome que hay cosas que nunca podrán ser explicadas. A lo largo de estos años, he visto cómo la oscuridad se cuela en cada rincón del Hospital General y sé que no soy el único a quien le ha tocado presenciarlo. La experiencia de aquella noche me ha enseñado que la muerte, lejos de ser un final definitivo, puede ser el umbral hacia algo aún más siniestro y desconocido. Esa lección se grabó en mi alma y me hizo comprender que, en ciertos momentos, lo inexplicable se impone a la lógica y la razón. Hoy, mientras escribo estas líneas, reconozco que mi relato puede parecer fruto de la imaginación o del delirio, pero es la cruda verdad de lo vivido. Cada turno nocturno es un recordatorio de que en el abismo de la oscuridad hay presencias que no pertenecen a este mundo, esperando pacientemente su momento para volver a emerger. Ese hombre, cuya figura etérea se repitió en mis pesadillas, es solo uno de los muchos fantasmas que habitan estos pasillos, víctimas o testigos de una historia que se niega a ser olvidada. A veces, me encuentro en la sala de reposo, mirando fijamente el reflejo de mi propia cara en una ventana empañada, y siento como si detrás de mí se deslizaran sombras sin rostro. No es la imaginación la que juega trucos en mi mente, sino la certeza de que el hospital guarda secretos que jamás podrán ser explicados con palabras. Cada noche, al volver a recorrer esos corredores, percibo que cada paso me acerca a un destino incierto, a un abismo del cual no hay retorno. Hoy, mi existencia se debate entre el deber y el temor. El hospital, más que un refugio de sanación, se ha convertido en un escenario de confrontación con lo inexplicable. Aunque la rutina médica continúa y debo atender a mis pacientes, hay una parte de mí que se queda en esos pasillos oscuros, en ese rincón donde el tiempo se detiene y la muerte no es sino el preludio de un terror incesante. Cada sombra, cada eco y cada suspiro en la noche me recuerdan que existen límites que, una vez cruzados, transforman la realidad en una pesadilla viviente. En medio de la incertidumbre, me pregunto si algún día encontraré la paz, si algún amanecer logrará disipar la oscuridad que se ha instalado en mi alma. Sin embargo, he aprendido a convivir con ese miedo, a aceptar que en este mundo hay misterios que no deben ser desvelados y que algunas sombras están destinadas a permanecer en el pasillo, observando en silencio. No existe cura para la inquietud que me embarga, ni palabras que puedan aliviar el peso de lo inexplicable. Este relato es mi testimonio, una confesión escrita con la tinta indeleble del terror que viví. Es la crónica de una noche en la que la vida y la muerte se fundieron en una danza macabra, dejando una marca imborrable en mi ser. El Hospital General de la Ciudad de México ya no es solo un lugar de sanación,
es un monumento a la fragilidad humana, a la delgada línea que separa lo real de lo sobrenatural. Cada paso que doy por sus pasillos es un recordatorio de que, aunque intente olvidar, el horror de aquella noche y de las noches que siguieron se mantienen presentes, susurrando en el silencio y aguardando el momento oportuno para volver a manifestarse. Así, mientras continúo mi labor, me acompaña la certeza de que en cada oscura esquina, en cada eco del pasado, hay una historia que se niega a morir, un secreto que solo se revela a aquellos dispuestos a enfrentar el abismo. Quizá algún día encuentre la respuesta a este enigma, la razón detrás de las desapariciones inexplicables y de las sombras que vagan sin descanso. Hasta entonces, mi vida seguirá marcada por el incesante murmullo del pasillo, por la fría caricia de un viento que parece venir de otro mundo, y por la certeza de que el terror, en su forma más pura, es una presencia constante en este hospital. Este es mi testimonio, mi condena y mi verdad. No hay descanso para aquellos que han mirado de frente el rostro de lo inexplicable, y yo, cada noche, afronto la oscuridad con la esperanza de que, tal vez, en algún rincón olvidado, la luz logre disipar, aunque sea por un instante, las sombras que acechan en el pasillo. Cada noche, mientras recorro estos corredores, siento que el eco de gritos silenciados y el lamento de almas perdidas se funden con el murmullo del viento. Esa sensación, tan real como aterradora, me recuerda que la muerte no siempre es el final, sino a veces el principio de un viaje hacia lo desconocido. Y aunque el temor sigue latente en cada fibra de mi ser, he aprendido a caminar con la certeza de que enfrentar lo inexplicable es parte de mi destino, un destino marcado por la eterna lucha entre la luz y la sombra. Así concluye mi relato, una crónica que, aunque parezca salida de una pesadilla, es la cruda realidad de mi existencia. El hospital es un ente vivo, una entidad que respira miedo y que guarda en sus entrañas secretos inenarrables. Y mientras yo siga aquí, entre la vida y la muerte, entre lo real y lo etéreo, el pasillo permanecerá como testigo mudo de todo lo que jamás podrá ser explicado. Con cada paso, con cada suspiro, sigo enfrentando lo desconocido, consciente de que en la penumbra se esconde algo que jamás se disipará. Esta es la historia de una noche, de un hombre perdido y de un hospital que se niega a olvidar. Una historia de horror que, al ser contada, se convierte en un eco que retumba en el silencio de cada turno, recordándome que hay sombras en este mundo que jamás dejarán de acechar. La voz en la incubadora. Nunca imaginé que una noche de rutina se transformaría en una pesadilla tan real que aún hoy, con el paso del tiempo, me resulta imposible encontrar el sueño sin sentir el escalofrío recorrer mi espalda. Soy pediatra en un hospital de Veracruz, un lugar en el que la esperanza y la vida se entrelazan en cada habitación, pero también esconde secretos que el tiempo parece haber olvidado. Esa noche, mientras revisaba a los bebés prematuros, ocurrió algo que cambió para siempre mi forma de ver la realidad y lo inexplicable. Todo comenzó en una ronda habitual por la sala de incubadoras. El ambiente estaba impregnado de la fría humedad característica de esos espacios, y el sonido monótono de los monitores se mezclaba con el susurro distante de conversaciones apagadas y pasos apresurados en los pasillos. Me movía de una cabina a otra, comprobando que cada pequeño ser estuviera estable, cuando, de repente, el silencio se hizo más profundo y el aire pareció detenerse en un instante. En una incubadora que llevaba años vacía, escuché claramente una voz femenina, casi imperceptible pero inconfundible, susurrar en medio de la penumbra. La imagen quedó grabada en mi mente, el vidrio comenzó a empañarse de la nada, como si alguien respirara dentro de ella, una respiración lenta y doliente que parecía emanar de algún rincón olvidado. En un principio, pensé que mi mente, ya cansada por interminables turnos, me jugaba una mala pasada. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, empecé a notar pequeños detalles que desafiaban toda explicación racional. Los pasillos del hospital, que durante el día retumbaban con el bullicio de enfermeras, médicos y pacientes, se transformaron en corredores de sombras donde cada eco parecía tener vida propia. El sonido del latido de mi corazón se mezclaba con un murmullo persistente, un lamento sutil que no lograba identificar del todo. La atmósfera se volvió tan densa que cada paso que daba en dirección a la sala de cuidados intensivos se sentía como una inmersión en un abismo del que no había retorno.
Esa experiencia me dejó marcado. Durante días y noches consecutivas, el hospital se transformó ante mis ojos. Cada rincón, cada sala, parecía esconder una historia de dolor y sufrimiento. Fue entonces cuando decidí investigar el pasado de aquel lugar, hurgar en archivos polvorientos y documentos olvidados que narraban episodios de tragedia. Descubrí que hace décadas, una enfermera joven y entregada a su labor había fallecido en circunstancias que nunca se esclarecieron del todo. Según las viejas crónicas del hospital, ella había luchado desesperadamente por salvar a un recién nacido y en su último suspiro se decía que maldijo el lugar. Su espíritu, lleno de una pena infinita, parecía habitar en cada esquina, reclamando a gritos una justicia que nunca llegó. Esa revelación me heló la sangre, pues la voz que había escuchado en aquella incubadora parecía pertenecer a esa enfermera, atrapada en un limbo de angustia y soledad. La revelación provocó en mí una inquietud que fue más allá del mero temor. Cada noche, al volver a casa, el recuerdo de esa voz me perseguía, insistente y persistente. En el silencio de mi habitación, el eco de aquel susurro se repetía una y otra vez, como si tratara de advertirme de algo que aún no lograba comprender. Empecé a notar fenómenos extraños en el hospital, sombras que se desplazaban sin explicación, murmullos que parecían provenir de rincones oscuros y fríos, y una sensación de ser observado en cada momento. Incluso mis colegas, generalmente escépticos, comenzaron a confesar que habían experimentado presencias inexplicables, aunque ninguno se atrevía a profundizar en el asunto, temerosos de lo que pudieran desatar. Con el paso de los días, la presencia en el hospital se hizo cada vez más palpable. Durante uno de mis turnos nocturnos, mientras atendía a un paciente en la sala de urgencias, la radio comenzó a emitir una estática intermitente. En medio de esa interferencia, pude distinguir el sonido de una voz suave y lastimera, casi imperceptible, que parecía pronunciar mi nombre. Me giré lentamente, con la esperanza de ver a algún colega o a algún familiar del hospital, pero la sala estaba vacía. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó y, en ese preciso instante, supe que aquello no era producto de mi imaginación, sino la manifestación de algo del más allá. Movido por una mezcla de miedo y curiosidad, decidí enfrentar lo inexplicable. Esa misma noche, regresé a la sala de incubadoras, decidido a comprender la fuente de aquellos fenómenos. La atmósfera era opresiva, el aire parecía más denso y frío, y la luz parpadeante de los tubos fluorescentes creaba sombras que se movían de forma errática. Al llegar ante la incubadora que había sido el epicentro de mi horror, me detuve en seco. El vidrio estaba cubierto nuevamente de un vaho denso, y en su interior se distinguía una silueta que apenas podía definirse. La imagen, tan perturbadora como inolvidable, me hizo sentir que mi alma estaba siendo arrastrada hacia un abismo de desesperación. En ese instante, la realidad se disolvía y mis sentidos se veían atrapados entre la lógica y el terror primitivo. El silencio que siguió fue abrumador. No se oía nada más que el sordo latido de mi corazón y el tenue murmullo de aquella presencia invisible. Cada fibra de mi ser se estremecía con el miedo y la impotencia de no poder hacer nada para cambiar lo que veía. Permanecí allí, inmóvil, observando cómo la figura parecía tratar de comunicar un mensaje a través de su mirada ausente, un mensaje de dolor, de pérdida y de una soledad que trascendía la muerte. Durante unos largos minutos me sentí prisionero de un instante eterno en el que la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba de forma inquietante. A partir de ese suceso, mi relación con el hospital cambió radicalmente. Lo que antes era un refugio de esperanza y renovación se convirtió en un escenario de recuerdos oscuros y pesadillas. Cada rincón, cada habitación, parecía susurrar secretos olvidados y lamentos silentes de quienes alguna vez sufrieron y perecieron en ese lugar. Los pasillos, antes tan rutinarios, se transformaron en corredores laberínticos donde cada sombra parecía albergar una historia de tragedia. La rutina de mis turnos se volvió insoportable, pues en cada visita a la sala de incubadoras revivía aquella noche, y la imagen de la enfermera atrapada en un velo de niebla se repetía en mi mente con una fuerza que me dejaba sin aliento. No pude evitar documentar cada anomalía, cada susurro y cada sombra que se cruzaba en mi camino.
Empecé a recopilar testimonios de algunos colegas que, en ocasiones, coincidían en haber presenciado fenómenos similares. Aunque nadie se atrevía a hablar abiertamente de lo ocurrido, el silencio compartido entre nosotros era elocuente. Cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de aquella enfermera, sentía su dolor y su desesperación. La experiencia se transformó en una obsesión, en un constante recordatorio de que en ese hospital habitaban fuerzas que desafiaban cualquier explicación racional. Con el tiempo, intenté retomar mi vida normal. La rutina diaria, la atención a los pequeños pacientes y la obligación de mantener la calma se convirtieron en mis escudos para enfrentar el terror. Sin embargo, en la soledad de la madrugada, cuando las luces se apagaban y el silencio se volvía casi absoluto, el recuerdo de aquella voz femenina y el vaho en el vidrio regresaban con una intensidad renovada. El hospital, con su mezcla de luces y sombras, de esperanza y desesperación, se erigía como un escenario permanente de lo inexplicable. Cada vez que cruzaba los pasillos, sentía el peso invisible de aquellos que habían partido demasiado pronto, dejando atrás un rastro de angustia y misterio. Hoy, mientras escribo estas líneas, siento que el peso de aquella noche sigue marcando mi existencia. No es únicamente el terror de lo que presencié, sino también la impotencia de no poder comprender por completo la magnitud de lo sucedido. La enfermera, o lo que en algún momento fue su esencia, parece habitar entre la vida y la muerte, recordándome que hay secretos que deben permanecer ocultos. Su voz, susurros cargados de un dolor inconmensurable, se ha convertido en un eco constante que me acompaña a cada instante, invadiendo mis pensamientos y perturbando mi paz interior. La experiencia me obligó a replantear mis convicciones y a aceptar que, a veces, la ciencia y la razón no son suficientes para explicar ciertos fenómenos. En la quietud de la noche, en medio de la oscuridad y el murmullo de máquinas, comprendí que el hospital no solo era un lugar de sanación, sino también un receptáculo de almas y memorias. Cada incubadora, cada sala de espera, cada rincón de ese edificio, guardaba en silencio las huellas de vidas marcadas por el dolor, la pérdida y el misterio. La voz de aquella mujer, fría y distante, parecía ser el lamento de todas aquellas almas que habían quedado atrapadas entre lo efímero y lo eterno. Ahora, cada vez que entro en el área de cuidados intensivos, el aire se vuelve más denso y mis pasos se sienten más lentos, casi medidos por la presencia ineludible de lo desconocido. Aunque trato de concentrarme en mi labor y en la esperanza que representa cada pequeño ser que llega a este mundo, no puedo evitar sentir que la sombra de aquella noche me sigue, recordándome que hay límites a lo que la razón puede alcanzar. Los susurros se han convertido en una especie de advertencia, un recordatorio silencioso de que, en los momentos más oscuros, la vida y la muerte se entrelazan de maneras que desafían toda lógica. Hoy, sigo desempeñando mi labor con la misma dedicación, pero con la conciencia permanente de que hay fuerzas que escapan al entendimiento humano. La figura que una vez vi en la incubadora no es solo un producto de mi imaginación, sino la manifestación de una historia trágica, un fragmento de un pasado que se resiste a desaparecer. Cada día, cuando atiendo a mis pacientes, me invade una mezcla de compasión y temor, como si cada latido del corazón recordara la frágil línea que separa la vida del abismo. A pesar del terror que me invade, he aprendido a aceptar que esa experiencia forma parte de mi historia, de un capítulo que jamás podré borrar. La enfermera, con su mirada ausente y su voz que resuena en la penumbra, se ha convertido en el espectro de mis noches, en el eco de un grito que no encontró descanso. Aunque desearía poder olvidar y retomar la vida sin el peso de esos recuerdos, sé que hay cicatrices que el tiempo no logra sanar. Y mientras el hospital siga albergando secretos y sombras, el terror que viví aquella noche permanecerá, latente e inquebrantable, en el rincón más oscuro de mi alma. Con cada turno, la incertidumbre me recuerda que la vida es un entramado de momentos inesperados, de encuentros fortuitos con lo inexplicable. La voz, el susurro, el vaho en el cristal son señales de que, en algún lugar entre lo tangible y lo etéreo, habita una verdad demasiado oscura para ser ignorada. Es un recordatorio de que el dolor y la desesperación, cuando se combinan con la fragilidad humana, pueden trascender las barreras de la muerte y manifestarse en formas que desafían cualquier explicación. Escribo estas líneas con la esperanza de que, al compartir mi experiencia,
alguien encuentre en ellas una advertencia o, al menos, un eco que resuene con el terror inherente a la existencia. El Hospital de Veracruz, con su luz mortecina y sus sombras inquietantes, sigue siendo un lugar de contrastes, un santuario de vida y un mausoleo de recuerdos. Y en cada rincón, en cada incubadora, persiste la huella de aquellos que han sufrido y han partido demasiado pronto. Quizás, en algún futuro, la verdad detrás de esos susurros se haga completamente manifiesta y el dolor de aquella enfermera encuentre la paz que le fue negada. Hasta entonces, cada noche, mientras me preparo para enfrentar de nuevo la oscuridad, cierro los ojos y escucho, casi imperceptible, el eco de una voz que parece decirme que hay misterios que nadie debería descubrir. Un recordatorio de que en lo profundo de cada hospital, en medio de la lucha constante entre la vida y la muerte, se esconde un abismo insondable y que algunas sombras jamás se disiparán por completo. Hoy, al compartir este relato, confieso que el terror de aquella noche aún me acompaña, como un susurro persistente en la penumbra. La experiencia se ha convertido en parte de mi esencia, en un eco que me recuerda que la realidad es mucho más compleja y oscura de lo que a simple vista podemos imaginar. Y mientras continúe mi labor, sé que el espíritu de aquella enfermera, con su dolor inmenso y su presencia ineludible, me recordará siempre que hay historias que, por más que queramos olvidarlas, siguen vivas en el silencio de la noche. Cada palabra que plasmo es un intento de transformar el miedo en testimonio, de convertir una experiencia de terror en una advertencia para quienes se atrevan a mirar más allá de la aparente normalidad. El hospital, con sus eternas luces intermitentes y pasillos que parecen no tener fin, guarda secretos que se niegan a desaparecer y en cada uno de ellos se esconde una historia, un grito, un susurro que desafía la lógica. La lección de aquella noche es dolorosamente clara. Hay momentos en los que la ciencia y la razón se quedan cortas y es entonces cuando el alma humana se enfrenta a lo inexplicable. La voz, el vaho y la fría presencia que viví en aquella incubadora me han enseñado que el terror puede manifestarse en las formas más sutiles y que, a veces, lo que parece una simple anomalía es en realidad la manifestación de un pasado que no quiere ser olvidado. Mientras continúo con mi labor, llevo conmigo el peso de aquellos susurros, la certeza de que en medio del bullicio de la vida cotidiana se ocultan recuerdos oscuros y heridas que jamás logran sanar por completo. Y aunque el amanecer disipe momentáneamente la oscuridad, cada noche vuelve a traer consigo la incertidumbre de saber que en algún rincón del hospital una voz femenina susurra, reclamando ser escuchada. Así concluye mi relato, un testimonio de una experiencia que desafía la lógica y penetra en lo más profundo del miedo. No busco justificar lo inexplicable, solo plasmar con cada palabra el terror de una noche en la que la realidad se tornó en un sueño del que no puedo escapar. La cicatriz que quedó en mi alma es el eco de aquella voz, el susurro que me persigue y que, con la persistencia del tiempo, se ha convertido en un recordatorio imborrable de que algunos misterios deben permanecer en la penumbra. Hoy, al cerrar este capítulo, me pregunto si alguna vez podré olvidar por completo la imagen del vidrio empañado y la fría respiración invisible. Lo cierto es que, mientras mi corazón siga latiendo, el terror de aquella noche seguirá siendo parte de mí, y cada nuevo turno será un recordatorio de que en el silencio del hospital, entre la vida y la muerte, se esconden secretos demasiado oscuros para ser comprendidos plenamente. Esta es mi confesión, un relato de horror basado en lo vivido, una experiencia tan real que el temor se convierte en parte de la rutina. Quizás algún día, cuando la luz del amanecer logre disipar las sombras de la noche, pueda decir que he superado aquel terror. Pero por ahora, los susurros en la oscuridad me recuerdan que en cada rincón de este hospital, en cada incubadora olvidada, se esconde un grito de la memoria, una historia que jamás se apagará y que me acompañará hasta el final de mis días. El desliz. Nunca imaginé que una noche, en el Hospital General donde trabajaba, viviría una experiencia que transformaría mi existencia. Soy archivista en esta institución y a lo largo de mis años allí me había acostumbrado al silencio de los pasillos y a la rutina monótona de papeles y expedientes. Sin embargo, aquella noche, mientras buscaba un informe en la penumbra de la morgue, el terror se materializó de la forma más inexplicable. Eran casi las 2 de la madrugada en la Ciudad de México y el hospital se hallaba sumido en una quietud casi religiosa.
El edificio, con sus largos corredores y escaleras que parecían llevar a abismos, se transformaba en un laberinto donde la luz de las lámparas fluorescentes apenas lograba ahuyentar las sombras. Esa noche, el ambiente era especialmente opresivo y el aroma a desinfectante se mezclaba con el inconfundible olor a formaldehído. Recuerdo que en la morgue se susurraba un rumor: en la morgue del hospital hay una camilla que, según dicen, se mueve sola. Yo había pensado que se trataba de un mito, una superstición de antiguos empleados, hasta que sucedió lo impensable. Mientras descendía por las escaleras para buscar el informe, mi mente divagaba entre los expedientes y las leyendas que se contaban en voz baja entre el personal. De repente, al llegar a la sala fría y silenciosa de la morgue, la vi. Una camilla, ubicada en el rincón más alejado, se movía lentamente sin que nadie la tocara. Era como si una fuerza invisible la empujara, desafiando toda lógica y explicación. El movimiento era sutil al principio, pero en segundos se volvió innegable. El terror se apoderó de mí, mi corazón latía con fuerza y el aire se volvió casi irrespirable. El guardia, que en ocasiones compartía conmigo el silencio del turno nocturno, se percató de mi sobresalto y, sin necesidad de palabras, me tomó del brazo y me instó a abandonar ese lugar maldito. Corrimos por los pasillos, dejando atrás la escena que parecía sacada de una pesadilla. Aquel instante se grabó en mi memoria de forma indeleble. Cada latido me recordaba el escalofrío que sentí al ver aquella camilla deslizándose en completa soledad. Durante días, el recuerdo se convirtió en una obsesión. Cerraba los ojos y revivía el incesante sonido de mis pasos, la penumbra de la morgue y el movimiento silencioso de ese mueble. La experiencia me llevó a cuestionar mi propia cordura. Cada noche, en sueños, me encontraba de nuevo en ese pasillo oscuro, sintiendo la presencia invisible que parecía acecharme, evaluando mi miedo con una frialdad inhumana. Decidido a desentrañar el misterio, empecé a investigar en los archivos antiguos del hospital. Encontré recortes de periódicos y testimonios de empleados que hablaban de sucesos extraños, sombras que se desplazaban sin razón, puertas que se abrían solas y murmullos ininteligibles en la oscuridad. Una de las historias más escalofriantes era la de una epidemia devastadora ocurrida décadas atrás, cuando el hospital se convirtió en el refugio de innumerables víctimas. Se decía que, en medio del caos, algunos médicos, desesperados por hallar una cura, recurrieron a rituales prohibidos en un intento de contactar a los espíritus de los fallecidos. Estos actos oscuros, realizados en lugares ocultos del hospital, habrían dejado una energía residual que aún se manifestaba de formas perturbadoras. La camilla en la morgue se erigía, en mi mente, como el símbolo de aquella desesperación, un conducto por el cual la barrera entre la vida y la muerte se volvía porosa. Impulsado por una necesidad casi obsesiva de enfrentar mi temor, una noche decidí regresar a la morgue. Quería comprender aquello que había presenciado, enfrentar cara a cara al enigma que había marcado mi vida. Esa noche, el ambiente parecía cargado de presagios. Caminé lentamente por los pasillos, sintiendo que cada sombra ocultaba secretos inenarrables. Al llegar a la morgue, la camilla estaba en su lugar, aparentemente inerte. Pero, al acercarme, una fuerza invisible me empujó hacia atrás, como si la propia muerte se negara a revelar su secreto. En ese instante, escuché en lo profundo de mi mente un murmullo imperceptible, un lamento que parecía provenir de tiempos olvidados. Mi corazón se aceleró y la sensación de ser observado se volvió casi insoportable. La camilla se deslizó de nuevo, pero esta vez sin ninguna presencia humana a mi lado. Paralizado por el pánico, retrocedí despavorido, sintiendo que había cruzado un umbral del que ya no habría retorno. La experiencia me dejó marcado. Durante semanas, cada rincón del hospital se transformó en una amenaza. Los ruidos de pasos, el eco distante de voces y el susurro de máquinas se convertían en recordatorios constantes de aquella noche fatídica. Empecé a notar detalles que antes había ignorado, sombras que parecían moverse de forma errática, murmullos que surgían de paredes frías y una atmósfera en la que cada objeto, incluso los más cotidianos, parecía esconder un secreto. El personal, con miradas esquivas y silencios incómodos, parecía compartir un conocimiento tácito de aquello que yo había presenciado,
como si todos supieran que en la penumbra se ocultaba algo mucho más oscuro que la simple rutina hospitalaria. Una tarde, mientras revisaba antiguos expedientes en la biblioteca del hospital, encontré un recorte de periódico que hablaba de desapariciones inexplicables y sucesos paranormales en la institución. La fecha del artículo remontaba a décadas atrás, una época en la que el hospital era conocido no solo por sus servicios médicos, sino también por los fenómenos extraños que se registraban en sus instalaciones. Los relatos de antiguos empleados y pacientes coincidían en describir una presencia inquietante, una sombra que se movía sin motivo aparente y un ambiente saturado de tristeza y desesperación. Esa lectura solo reforzó mi convicción de que lo que había vivido no era producto de mi imaginación, sino la manifestación de una energía oscura y antigua. Con el paso del tiempo, el terror se extendió a cada aspecto de mi vida. El hospital, con sus pasillos interminables y su arquitectura casi laberíntica, parecía haber absorbido el sufrimiento de aquellos que habían pasado por sus puertas. Cada rincón, cada habitación, era un testimonio silencioso de una historia trágica. Los pasillos se alargaban en la penumbra y las luces parpadeantes creaban un ambiente casi onírico en el que la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba. Mientras caminaba por esos corredores, sentía que la misma estructura del edificio respiraba, que sus paredes susurraban secretos de dolor y muerte. Era como si el hospital estuviera vivo y que la presencia que habitaba en la morgue se extendiera por todo el recinto. Una noche, en medio de una tormenta que azotaba la ciudad, me encontré caminando apresuradamente por un pasillo solitario. El ruido de la lluvia golpeando las ventanas se mezclaba con el zumbido de la electricidad y el murmullo incesante de mi respiración. De pronto, una figura borrosa apareció y se desvaneció en la oscuridad, dejándome con la certeza de que no estaba solo. Esa visión, aunque breve, me hizo sentir que algo o alguien me seguía, que el hospital guardaba secretos que preferían permanecer en la penumbra. Cada sombra, cada esquina, se transformaba en un posible escenario de un horror inminente y el temor se aferraba a mi mente con la fuerza de un imán. La obsesión por descubrir la verdad me llevó a profundizar en la historia de la institución. Leí relatos de antiguos rituales, de experimentos prohibidos y de una energía que, en momentos de desesperación, parecía cobrar vida. Se contaba que en los albores del hospital, durante una crisis sanitaria sin precedentes, algunos médicos recurrieron a prácticas oscuras en un intento desesperado por salvar vidas. Estos rituales, realizados en las áreas más recónditas del edificio, dejaron una marca imborrable en la atmósfera. La camilla en la morgue, con su movimiento inusual, se convirtió en el vestigio tangible de aquellos actos, un símbolo de la delgada línea entre la vida y la muerte. No obstante, a medida que más días transcurrían, mi vida se transformó en una lucha constante entre el miedo y la necesidad de comprender lo inexplicable. Cada noche, el hospital se convertía en un escenario de pesadilla, las luces parpadeaban, el silencio se hacía abrumador y la sensación de ser observado se intensificaba. Mis sueños estaban plagados por la imagen de la camilla deslizándose lentamente, un eco persistente de aquella noche fatídica. Intentaba convencerse de que se trataba de un mecanismo de defensa del cerebro, una forma de procesar el trauma, pero la fría realidad de la morgue me recordaba que lo sucedido era demasiado real. La rutina diaria se volvió insoportable. Las reuniones con colegas, las tareas en la oficina y hasta los momentos de descanso en casa se vieron contaminados por el recuerdo de aquel terror. La mirada perdida, los temblores inexplicables y la sensación de que algo me perseguía se convirtieron en parte de mi existencia. A veces, en la quietud de la madrugada, al cerrar los ojos, podía sentir nuevamente el empuje invisible de esa fuerza, el leve desliz de la camilla que me recordaba que la muerte tenía sus propios designios. La arquitectura del hospital contribuía a intensificar esa atmósfera opresiva. Sus largos corredores, repletos de sombras y rincones olvidados, parecían diseñados para albergar secretos inconfesables. Cada habitación, cada pasillo, emanaba una sensación de abandono y pena, como si los ecos de antiguas tragedias se negaran a ser sepultados. En esos momentos, el edificio parecía adquirir una vida propia, respirando y susurrando historias de dolor a aquellos que se atrevieran a escuchar.
Con el tiempo, comprendí que el hospital no solo era un centro de atención médica, sino también un receptáculo de energías oscuras y recuerdos imborrables. Los testimonios de antiguos empleados, las leyendas urbanas y mis propias vivencias se entrelazaban para formar un relato que desafiaba la comprensión racional. La camilla que se movía sola era el emblema de esa fuerza inquietante, un recordatorio constante de que en el umbral entre la vida y la muerte, lo inexplicable siempre encuentra un resquicio para manifestarse. Hoy, al escribir estas líneas, me doy cuenta de que mi vida ha quedado para siempre marcada por aquella experiencia. La presencia del hospital se extiende más allá de sus muros, se ha instalado en mi mente, en mis sueños y en cada rincón de mi ser. La imagen de la camilla deslizándose en la penumbra, del frío inhumano que recorría mi espalda, sigue persiguiéndome con la fuerza de un recuerdo imborrable. No hay explicación lógica para lo sucedido, ni consuelo que pueda disipar el terror que aún siento al recordar aquella noche. Cada vez que paso cerca de ese edificio, siento que algo me observa desde la oscuridad, que cada sombra oculta secretos demasiado pesados para ser olvidados. La experiencia me ha enseñado que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, que la vida y la muerte no son absolutos, sino que se entrelazan en un baile eterno y macabro. La camilla en movimiento es la prueba irrefutable de que, en el hospital, la línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve peligrosamente difusa. Esta es mi historia, contada en primera persona, sin adornos ni diálogos innecesarios, solo la cruda verdad de lo que viví en una noche que desafió la razón y la lógica. Es un relato de terror basado en hechos que, aunque difíciles de creer, dejaron una huella imborrable en mi alma. La experiencia en el Hospital General de México me obligó a enfrentar el misterio de la muerte, a comprender que hay momentos en que el destino se revela en formas insospechadas y que algunas sombras, una vez vistas, jamás se desvanecen. Hoy, cuando la noche cae y los pasillos del hospital se iluminan con la tenue luz de emergencia, cierro los ojos y aún puedo sentir el escalofrío de aquella primera visión. La camilla que se desliza sola se ha convertido en el símbolo de un terror que desafía el tiempo, una presencia persistente que me recuerda que hay secretos demasiado oscuros para ser desvelados. Y aunque el amanecer trae consigo la promesa de un nuevo día, en el fondo sé que la esencia de esa noche vive en mí, como una cicatriz que nunca se borrará. Con cada paso, con cada latido, resuena la verdad de lo inexplicable. En el hospital, la muerte no es el final, sino el comienzo de un ciclo de terror perpetuo, un recordatorio incesante de que hay misterios que la mente humana jamás podrá comprender por completo. Esta es la cruda realidad de lo que viví. El hospital, con su arquitectura sombría y su atmósfera de desesperación, se erige como un monumento silencioso a la fragilidad de la vida. Y en el rincón más frío de la morgue, la camilla sigue deslizándose, testigo mudo de un pasado de sufrimiento y de una energía que, a pesar del paso del tiempo, se niega a descansar. La historia que hoy relato no busca consuelo ni explicación, sino simplemente dejar constancia de que, en una noche oscura y solitaria, fui testigo de un desliz que cambió mi destino para siempre. No hay final feliz en este relato, solo la ineludible verdad de que algunas sombras, una vez vistas, persisten en la penumbra de la memoria, recordándonos que la muerte y el misterio están siempre al acecho, esperando el instante en que se atreva a alguien a mirar demasiado cerca. Hoy, al compartir mi experiencia, invito a quien lo lea a reflexionar sobre los límites entre lo real y lo inexplicable, a cuestionar la aparente normalidad de los lugares que habitamos y a reconocer que, en algún rincón de la existencia, la muerte puede manifestarse de maneras que desafían toda lógica. El hospital sigue en pie, y mientras las noches se sucedan, quizás la camilla continúe su lento y silencioso desliz, llevando consigo el eco de un terror que jamás morirá. Esta es mi verdad, el relato de una noche en la que la realidad se tornó en pesadilla, y en la que descubrí que hay fuerzas tan antiguas y poderosas que, aún en plena modernidad, pueden alcanzar y transformar la existencia de un ser humano. El desliz de aquella camilla se convirtió en el símbolo imborrable de un horror que no permite dormir, de un misterio tan real como el aire frío de la morgue, y que hoy, cada vez que cierro los ojos, me recuerda que hay secretos que están destinados a permanecer en la penumbra, esperando el momento de resurgir. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo.
Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.